Muy buenos días, hermanos, amigos. Qué gusto estar con ustedes. Hoy es martes 14 de enero del 2025. Qué alegría poder estar compartiendo con ustedes una vez más desde esta plataforma, de este medio para conectarnos y para estar pendientes los unos de los otros, llevándoles la palabra del Señor, llevándoles el consejo de la palabra, recordándoles que debemos meditar en la palabra del Señor también. Es bueno tomar un tiempo y meditar en la palabra del Señor. En este inicio de año estamos iniciando con ayuno, el conocido ayuno de Daniel. Estamos practicándolo, como ustedes saben, y es el estilo de nuestra iglesia. No estamos controlando quién está ayunando, quién no está ayunando, cuántos días estás ayunando o cuántos no, pero nuestra propuesta fue iniciar la semana pasada, el 6 de enero, y terminar el 26. Y es importante que podamos nosotros, bueno, estar ahí en comunicación con el Señor. No se trata solo de aguantar hambre, no se trata solo únicamente de eso, aunque nuestro cuerpo agradece cuando no ingerimos algunos alimentos que normalmente estamos ingiriendo. Conversando con algunos de los hermanos, unos dicen, bueno, dejar el azúcar pues ha sido bastante fuerte para mí, otros las harinas, los panes, el pan, la, la carnita también. Y bueno, estamos con vegetales, con frutas, verduras, estamos con agua también. Y ahí se han puesto creativos, definitivamente. Hay unas recetas que se enviaron también para los que quisieran hacer eso. Así que es una bendición. Entiendo también que algunos han ayunado algunos días, otros no. Lo importante es que empecemos y demos esos pasos de fe. Y mientras estamos ayunando, que podamos acercarnos más al Señor. Esa es la idea, que podamos tener un tiempo de oración, de meditación de la palabra, de que esos versículos de la palabra los internalicemos en nuestra vida, los incorporemos en nuestra vida y que los practiquemos también. Estamos teniendo un desafío, ese va a ser durante todo el año, pero nos está ayudando y guiando acá durante nuestros tiempos de oración y ayuno, el desafío de leer la Biblia. Hemos estado leyendo acerca de Mateo y hoy nos corresponde leer Mateo capítulo 11. Eh, Como les he dicho en otras ocasiones, no pretendo en estos videos poder hacer un estudio exhaustivo de la palabra del Señor. Podrían ser otros videos en otro momento. Por el momento, solo es un saludo que dejo acá en la mañana, y mientras ustedes están quizá preparándose para ir a trabajar o ya van de camino al trabajo, o si no los pueden ver en la mañana, pues los ven durante su almuerzo en algún momento. Estamos transmitiéndolo por Facebook, la página de Facebook de la iglesia y la página personal mía de YouTube. Así que como a usted le resulte mejor, incluso por favor déjeme el comentario allí para ver si estamos acertando en la plataforma correcta, o si prefiere usted las de Facebook o prefiere los de YouTube. Aquí vamos adecuándonos al cambio, a las necesidades que tenemos, dependiendo, ¿no? Lo que estamos haciendo, lo que estamos realizando. Bien, así que estudiando Mateo, el sábado leímos Mateo 9, el domingo leímos un pasaje de Oseas, porque estamos teniendo ese mix, ¿no? Esa mezcla entre el Nuevo Testamento y las referencias que leemos en el Nuevo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento y las leemos también. Así vamos equilibrando nuestra lectura y nuestros devocionales entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, algunos pasajes seleccionados, tomando como referencia entonces el libro o el Evangelio de Mateo. Ayer lunes leímos el capítulo 10 y hoy martes nos corresponde leer el capítulo 11. Otra vez, no se trata de una competencia este asunto, se trata de que día a día podamos meditar en la palabra del Señor. Así que el capítulo 9 pues está hablando de muchas cosas, está predicando el Señor, está en su ministerio ahí en toda la orilla del mar, lago de Galilea.
Y bueno, hay multitudes allí, él da sus enseñanzas, milagros. En capítulo 10 ya le habla específicamente a los discípulos. Capítulo 11 también dice, venid a mí, el famoso pasaje, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que pensando en esos tres capítulos, quisiera compartir con usted estos pensamientos en esta hora. Bien, déjeme compartirle acá la pantalla. Y vamos acá a reflexionar en esto. Señor, ayúdanos. Ok, perfecto. Lo primero que debemos pensar en Mateo capítulo 9 dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Muy bien, aquí está preparando el Señor un sermón bonito, o Mateo lo escribió de esa manera. Nos da el contexto que él andaba haciendo milagros, él andaba haciendo pues mucho bien, echando fuera demonios. Y bueno, llegan a un lugar y ven las multitudes allí y, y las ve y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tienen pastor, dice. Entonces, lo primero que quisiera compartirle hoy para todo el pueblo de Dios que nos está escuchando y los amigos también, es la diferencia entre la multitud y el discípulo. Hay una diferencia clara entre la multitud y el discípulo. Jesús le predicó a diferentes tipos de personas y les predicó de acuerdo a su nivel. Entonces, yo lo primero que te pregunto hoy, ¿eres tú parte de la multitud o eres parte de los discípulos? Em, digamos que el de la multitud es aquella persona que sigue al Señor solo cuando tiene necesidad, cuando sigue al Señor solo cuando tiene hambre, que sigue al Señor solo cuando necesita un milagro para su vida, para su familia, para sus hijos, cuando estamos en gran necesidad, entonces lo buscamos. Ese es el que está en la multitud. El discípulo, pues, es diferente, pero estamos centrados ahorita en la multitud. Está bien venir al Señor cuando uno tiene necesidad. Todos nosotros hemos venido al Señor cuando tiene necesidad. Ahora, no sé cuándo estés viendo este video, pero acá en nuestro país, en el oeste, específicamente en el estado de California, la noticia desde el 9 de enero es que hay muchos incendios y esos incendios están devastando muchas ciudades. Este no es un noticiero, así que yo no te puedo dar muchos detalles. Si tú eh, estás, puedes buscar si quieres más detalles acerca de eso. Y si estás viendo en vivo este video, es que hay suficiente información por todos lados acerca de lo que está sucediendo allí. Bien, una persona ayer me decía en la iglesia en la mañana, me decía que qué triste ver eso, pues, y a todos nos da tristeza. Hay familias ahí involucradas, propiedades quemadas, la flora y la fauna, es decir, todos los bosques devastados por el fuego, los animalitos quemados, ositos y otros animalitos ahí también han muerto o calcinados o se lamentan la muerte de algunas personas también. Entonces, bajo ningún punto de vista, esto es una alegría. Y me decía esta persona, pero al mismo tiempo tenemos la esperanza del Señor de que en las crisis nos acercamos a Dios. Y es así, oramos para que en medio de esa crisis, pues las personas también puedan reconocer a Dios en medio de una sociedad que parece ser que se ha olvidado de Dios. Me daba el testimonio esta persona, es bastante mayor y me dice, tú eres muy joven, pero en 1970 hubo una crisis aquí en Estados Unidos. Yo conozco de la crisis porque lo he visto en la historia de la economía de este país. Dice, hubo una crisis del petróleo, la gasolina estaba muy cara. Ustedes saben que los carros en este tiempo acá eran los de 6 y 8 cilindros, unas máquinas ahí muy lindas, súper clásicos a esos años, carros de los años 60 y 70, pero gastaban mucho combustible y no había. La gente hacía cola en las gasolineras y sí se desesperaron, dice él. Me dijo el hermano, en ese tiempo yo reaccioné, yo sentí que iba a ser el fin del mundo, me dijo, y fue cuando empecé a asistir aquí a la iglesia. Dice, entonces, bueno, eso fue hace, imagínese, 30, ¿qué será? 55 años de eso. Y,
y eso lo acercó a él y él me estaba dando el testimonio ayer en el culto de la mañana. Qué lindo que la necesidad nos acerca al Señor. Así que si tú eres parte de la multitud de aquellos que han seguido a Jesús solo en necesidad, solo cuando tienes alguna aflicción, alguna enfermedad, algún dolor en tu cuerpo, pues se vale, la verdad que se vale. Lo mejor es acercarse al Señor en ese tiempo. Lo triste, diría yo, es quedarse nada más como parte de la multitud y no caminar hacia el siguiente nivel, porque el siguiente nivel ya sería ser un discípulo del Señor. Este hermano que me refiero hace 20, 50 ¿qué años? Te dije, sí, 55 años, pues se acercó al Señor, pero él era bastante joven o para su, para su tiempo, ¿no? Ahora ya es bastante mayor y él le sirvió al Señor todos los días de su vida a partir de ese momento. No se quedó como la multitud, no se quedó como parte de la multitud, sino que él fue un verdadero y es un verdadero discípulo del Señor y comparte su testimonio. O en ese caso lo compartió conmigo ayer. Entonces, otra vez, todos nos acercamos al Señor en un momento de necesidad, en un momento de duelo, en un momento de dolor, en un momento de, sí, de gran necesidad por algún familiar, por algún hijo, por algún esposo, por alguna esposa, padre, madre, hermanos, bueno, diferentes peticiones de trabajo, económicas, profesionales, pero lo triste es quedarse en esa situación únicamente. Lo triste es quedarse en esa situación. Realmente está bien venir al Señor porque nos da de comer y suple nuestras necesidades y lo hace. De hecho, vamos a terminar el devocional con eso, ¿no? Pero, pero creo que es nuestra responsabilidad también el poder caminar hacia el siguiente nivel y el siguiente nivel es ser discípulos del Señor. Ser discípulos del Señor ya comprende otras cosas, otros detalles, y eso me gustaría compartirte rápidamente contigo. Lo he hecho en otras ocasiones, pero una vez más está bien recordarlo, que en el sistema educativo hebreo, en el sistema educativo hebreo, resulta que hay, el sistema es diferente al sistema educativo de nosotros en este tiempo. El sistema educativo hebreo era preparar a los hijos para ser promovidos o calificados en este caso, porque si no los preparaba uno para ser calificados, iban a ser eliminados. Así que promovían a los calificados y eliminaban a los no calificados. Y bueno, cuánta presión tenemos para los que tenemos hijos, los que somos padres. Eh, pero la enseñanza de la palabra es importante porque el capítulo 10 de Mateo nos está hablando acerca del discipulado. Eh, Jesús llama a sus discípulos, y ahí están el nombre de los 12 que él llamó, pero no los llamó al azar. Ellos pasaron un proceso de calificación y de educación. Todos pasaban ese proceso. Muchos no pasaron ese proceso. ¿Se acuerdan del llamado joven rico que le dijo al Señor que lo iba a seguir? Y cuando el Señor le dijo si había cumplido todos sus mandamientos, él dijo, sí, toditos los he cumplido al pie de la letra. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué le parece? Entonces dijo el Señor Jesús, bueno, entonces vende todo lo que tienes y ya, sígueme. La persona esta se fue muy triste porque no estaba dispuesto a llevar su cruz, no estaba dispuesto a dejar las posesiones, las empresas, lo que tenía. Bien, así que no estaba preparado para ese nivel de discipulado. Desde la niñez, los niños hebreos se educaban en el nivel primer de educación de los 5 a los 10 años, le llamaban el Bet Sefer o casa del libro. Ese era como el homeschooling, como ser educados en casa, lo que nosotros conocemos ahora y que estamos volviendo por todas las atrocidades que se están enseñando en la educación pública y privada, tal vez dependiendo si no tienen la orientación cristiana y aunque, bueno, entonces aunque algunos cristianos están enseñando cosas que no corresponden también. Entonces en la casa se les enseñaba y aprendían de memoria el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y aprendían matemática, aritmética, historia, aprendían un versículo de la Biblia. Esto es interesante porque cada vez que aprendían un versículo de la Biblia, ellos tomaban con un tarro de miel a la par, con un recipiente de miel y cada vez que aprendían un versículo de la Biblia probaban la miel y entonces asociaban la palabra de Dios con lo dulce de la miel. Bueno, de los 5 a los 10 años, esa era la práctica que tenían
Am, Luego el nivel 2. Recuerden que los estaban preparando para ser calificados y no para ser eliminados. Em, Eso es muy importante porque en nuestros estándares en este tiempo, nosotros pensamos que todos nos deben perdonar y que no importa lo que hagamos, nos tienen que aguantar tal y como somos, pero el mensaje de la palabra de Dios es diferente. Ahí somos aceptados, somos calificados o somos eliminados. Y pues yo quisiera estar en el grupo de los aceptados y de los calificados y no de los eliminados. De eso se trata la enseñanza en esta hora y cuando llegamos siempre en el Evangelio, cuando leemos la palabra discípulo y la palabra multitud, por eso hice la diferencia al principio. Una cosa es ser de la multitud, del montón, que también por misericordia el Señor los alcanza, pero no cuenta con ellos para llevar adelante el reino de las buenas nuevas del reino o llamarlos sus discípulos. Ahora, si nosotros somos llamados discípulos, debemos estar en esa formación. La educación hebrea seguía de los 11 a los 15 años, le llamaban el Bet Talmud o la casa del aprendizaje. Aquí aprendían la profesión de la familia, los carpinteros pues eran carpinteros, los que se dedicaban a cuidar ovejas pues pastores de la misma manera. Y bueno, solo los mejores pasaban al siguiente nivel. Aquí también ya se les permitía ir a la sinagoga. La sinagoga era un salón de usos múltiples, no era una iglesia como la conocemos nosotros ahora o un templo. Aparte estaba el templo de Jerusalén, era uno solo, sinagogas habían bastantes. Había una sinagoga por colonia, diríamos, por vecindario, más o menos, ¿no? Por pueblo, por población. Entonces la utilizaban para hacer sesiones, la utilizaban para hacer todo tipo de reuniones, digamos, del pueblo y también se utilizaba para estudiar la palabra de Dios. Ahí llegaban los niños de los 11 a los 15 años, ya casi jovencitos o preadolescentes, les diríamos nosotros. Ahí les enseñaban a hacer preguntas y respuestas, a hacer buenas preguntas o preguntas poderosas, diríamos, en coaching, y a tener respuestas también acertadas. ¿Se acuerdan cuando los papás de Jesús lo extraviaron? Ellos iban afanados en otras cosas y cuando en eso se acordaron que Jesús, ay, ¿dónde está el nene? Y bueno, lo buscaron y resulta que Jesús estaba en el templo, ¿no? Estaba en el templo porque ya a la edad que tenía, ya le correspondía estar allí discutiendo con los maestros de la ley, aprendiendo y en este caso enseñándoles a los maestros de la ley en el caso de Jesús. Así que ese era el segundo nivel, un nivel eh, lindo, lindo, lindo. Ahí aprendían no solo el Pentateuco, sino que se discutía ya todo lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, ¿no? Completo. Los libros, el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. Así que ahí seguía la enseñanza. Acuérdense que el objetivo era que ellos calificaran, que fueran calificados y no eliminados. Bueno, entonces pasamos al siguiente nivel, y el siguiente nivel del discipulado era de los 15 a los 30 años, el Bet Midrash. Entonces, también eso significa la casa del aprendizaje. Aquí abandonaba la sinagoga como tal, ya pasaba al siguiente nivel, ya era calificado para el siguiente nivel. Entonces, comenzaba a seguir a un rabino, ya ese era el siguiente nivel. El educarse a los pies, se le llamaba de un rabino, a seguirlo, ¿no? Por todos lados. Ese era el caso de Jesús. Ustedes recuerdan que a Jesús le llamaban que él era un rabino y habían buenos maestros, habían unos rabinos mejores que otros, pero Jesús, como sabemos, fue el mejor de todos. La referencia también de Pablo cuando él se identifica y da sus credenciales, dice, yo fui educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los mejores rabinos conocidos, o si no el mejor rabino de la época. Entonces, recuerdan Nicodemo cuando habló con el Señor Jesús también. Le dijo al Señor, bueno, tú siendo maestro de la ley, siendo un rabino y no sabes estas cosas, pero déjame enseñarte estas otras. Bueno, los rabinos estaban allí y cuando pasaban a ese nivel, los muchachos, los jovencitos, ya debían elegir un rabino a quien seguir. Sí calificaban, porque esto yo les pongo el ejemplo, como depende de la profesión que usted tenga. Vamos a decir que estamos cocinando, usted es la persona que está cocinando y hay alguien que le dice, te ayudo.
Algunos que cocinan prefieren cocinar solos, porque si no el que les ayuda más bien les quita el tiempo en lugar de ayudarles o arruinan lo que se está haciendo. Pero en cualquier profesión es eso, en la pintura, en la construcción, en lo que sea, a veces el ayudante pues no ayuda tanto como uno quisiera, ¿no? Es por eso que ellos pasaban un sistema de calificación y así el rabino pensaba que este muchacho calificaba, pues le decía, sígueme, y si no, pues lo, descalificaba, ¿no? Lo rechazaba o no era aceptado para estar en la escuela de este rabino. Una cosa bien interesante. Porque se supone que allí es donde se cumple la figura que ha de llevar el yugo del rabino. El yugo viene, recuerde que la sociedad de Israel era una sociedad agrícola, era una figura muy conocida para ellas, para ellos. Para nosotros quizá no tanto. El yugo es en la imagen es un instrumento que unía a un buey viejo y experimentado con un buey joven. Entonces el buey viejo hacía la fuerza y de esa manera le enseñaba al joven. El joven iba aprendiendo a la par del buey viejo para aprender el trabajo de la tierra, de hacer los trabajos de fuerza y todo lo que hacían esos animalitos. Entonces se toma esa figura y en este caso el rabino era el buey, hacía el papel del buey viejo, experimentado, y el discípulo hacía el papel del buey joven, pero caminaban juntos a la par y obviamente el buey joven no le decía al buey viejo dónde ir, sino que al revés, para aprender. Ese proceso le llamaríamos ahora de mentoreo. Eh, Ahí pues ya aprendían más cosas, aprendían de la vida, aprendían interpretaciones de la Torá, aprendían más cosas, aprendían de la vida y en el caso de Jesús pues ya aprendían el de ministerio. Allí entonces se tomaba una decisión a qué rabino seguir, a qué rabino seguir. Esa era la decisión, por decirlo así, más importante de la vida, porque en la primera etapa de la formación era en la casa, estaban pequeñitos. La segunda etapa de la formación, pues ya pasaban a la sinagoga local, ahí del vecindario, con gente conocida alrededor, los líderes del pueblo. Pero ya el tercer nivel era ya irse con un rabino. Usted recuerda que Jesús entonces le dijo a Mateo, Mateo, sígueme. Y él dejó el banquillo de los impuestos y dejó todo arreglado y lo siguió al Señor Jesús. A Pedro, a los hijos de Zebedeo también les dijo, sígame. Inmediatamente dice la palabra, dejaron las redes y lo siguieron. Algunos les hizo la invitación, más que a 12, les hizo la invitación a bastantes, pero algunos dijeron, Señor, deja que entierre a mi padre y a mi madre. Y bueno, en otra ocasión en Lucas se nos habla el precio del discipulado, que es, dice, el que no esté dispuesto a dejar a su familia, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus seres queridos, a su vida misma, no es digno de ser mi discípulo. El que no tome su cruz cada día, no es digno de ser mi discípulo. Bueno, había un costo, un precio que pagar para ser discípulo, en este caso de Jesús. Todavía tenemos que pagar ese precio. Ojo, porque la salvación es gratis, pero el discipulado y el seguir acá no es gratis, hay que pagar un precio y debemos estar dispuestos a pagarlo. Si ya el Señor pagó el precio por nosotros de la salvación, que es la sangre de Jesucristo, su sangre derramada en la cruz del Calvario por nosotros, ¿por qué no vamos a pagar nosotros el precio también de ser formados en el discipulado y vivir una vida entera para Él? Bueno, a través de este tiempo de ayuno y oración, estamos siendo transformados, estamos pagando el precio, estamos quitando aquellas cosas que no convienen. Cada uno de nosotros tenemos testimonios, como les dije al principio, para algunos es un alimento físico, para otros es cosas en las que ocupamos el tiempo y ahora la estamos invirtiendo en cosas buenas. Entonces es importante, es importante. Unos, yo no sé si están ayunando o no, pero Dios los está trabajando en su vida y les está guiando a que tienen que dedicarle un poquito más de tiempo a su familia también, porque la están perdiendo o se están perdiendo momentos importantes de sus hijitos por estar involucrado en el trabajo, que el trabajo es importante, a todos nos pasa, necesitamos pagar las cuentas, yo lo sé, pero pedirle al Señor un equilibrio entre el trabajo que tenemos, el trabajo en la obra del Señor y el dedicarle tiempo a nuestra familia también es importante.
y pasar de ser solo de la multitud, solo de los que asisten por allá a la iglesia de vez en cuando y empezar a ser de aquellos que estamos trabajando en la iglesia, en la obra del Señor. La iglesia nuestra va a crecer, la iglesia local, tu iglesia local va a crecer en la medida que tú te involucras y tomes parte, una participación formal en eso. A eso nos está llamando el Señor. Así que ese es parte de lo que aprendemos ahí en Mateo capítulo 10, el precio del discipulado, ¿no? Llama a sus discípulos y los empodera, los llena, los delega y los manda de dos en dos a testificar. Bueno, necesitamos, hay gente, hay mucha gente, escuchábamos ayer en el mensaje que nos predicaba Marlon el domingo, el mensaje que nos predicaba Marlon. Nos decía que hay mucha gente que necesita escuchar a Cristo y es cierto, hay mucha gente que tiene necesidad, mucha gente que está pasando sola, hay personas que se sienten muy solas, que necesitan de Dios y creo que nosotros tenemos un mensaje y que podemos darle en este tiempo. Así que yo te animo en el nombre de Jesús que tomes ese paso de pasar de la multitud a ser un discípulo. El Señor te está diciendo esas palabras que le decía que los rabinos le decían a los potenciales discípulos, le decían, sígueme, sígueme. Y entonces cuando dice ahí el Señor, sígueme, bueno, está haciendo esa invitación tremenda. ¿Te gustaría pertenecer al equipo de trabajo de nuestro Señor Jesús? Algunos diríamos, ¿cómo no viví yo hace 2000 años para que me hubiera elegido? Bueno, ojalá hubiéramos dado la talla para la estatura para poder ser parte del equipo. El Señor te está llamando. Cuando el discípulo escuchaba ese llamado, um, era una alegría, porque si no escuchaba ese llamado, tenía que regresar de su casa. Recuérdense que el sistema estaba para ser calificado o descalificado. Por eso entendemos cuando el Evangelio dice, bien buen siervo el fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. A otros les dice, apártense, no los conozco. Hicieron muchas cosas, pero no son parte del equipo. Entonces llegará un día final donde el Señor también nos va a pedir cuentas y nos va a decir, bueno, tuviste toda una vida para formarte, para trabajar en mi obra, para trabajar en las cosas celestiales y te dedicaste más a las cosas terrenales, a las cosas pasajeras, así que vámonos para afuera, ni siquiera entras. Esas palabras, la palabra dice que así lo vamos a escuchar. Y mi responsabilidad es predicarte la verdad y decirte que estés preparado y sirviéndole al Señor para poder en realidad escuchar esas palabras importantes. Ah, eh, para ser un verdadero discípulo del Señor y no solamente ser parte de la multitud. Los de la multitud viven por misericordia del Señor, pero los discípulos son parte importante del equipo del Señor. Así que cuando regresaban a su casa, los discípulos que fueron aceptados le decían, papá, me eligió el Señor, voy a ir con Jesús, Él es el rabino. Y entonces los bendecían los padres y le decían que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. Eso quiere decir, acuérdense que en ese tiempo los caminos eran de tierra. Eso quiere decir, síguelo a todas partes y no te despegues ni un momento de él y aprende todo lo que sea necesario. En este tiempo es importante que nosotros podamos eh, poder tener esa preciosa relación de discípulo, ¿no? Y de discipulado. Tenemos esa oportunidad. Recién también vimos con la célula de Chantilly, vimos la película La Forja, que te invitamos a verla también con tu gente, con tu equipo ahí. Te va a inspirar bastante y habla acerca de discipulado y estamos comprometidos para tener esos procesos de mentoreo y de formación con estas nuevas generaciones de creyentes y sobre todo con las nuevas generaciones también, nuestros jóvenes, para que lleven adelante el Evangelio del Señor. En Mateo capítulo 11 dice, 11:28, ¿se acuerdan? Que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso es parte de lo que se va a estudiar hoy, se va a leer hoy. Si ya leyeron, pues están familiarizados con eso. Si no, les digo de una vez que eso es lo que corresponde leer. Pero dice unos versículos antes, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando les invitamos a ser parte, cuando Él nos invita a ser parte de su reino, Él nos está invitando a llevar el yugo con Él. En este caso, Él sería el mayor, nuestro mentor, es nuestro maestro. Él
cumple la labor del buey viejo que dijimos al principio y nosotros seríamos los bueyes jóvenes. Siempre Él va a ser la mayor fuerza por nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros es sujetarnos a Él y obedecerle. Y si Él dice a la derecha, si Él dice a la izquierda, si Él dice para adelante, si Él dice nos detenemos, esperamos para donde Él vaya. Y eso es lo que estamos haciendo estos primeros 3 semanas del año. Queremos poner nuestras mentes y nuestros corazones y alinear nuestras vidas a los planes de Dios, porque solo entonces estaremos descansados. Si no nos vamos a meter a cosas que Dios no nos llamó, y allá a medio año estamos que ya no aguantamos, a medio año estamos que ya no venimos a la iglesia, ya no perseveramos en las cosas del Señor, ya no leímos la palabra, ya no oramos, ya no ayunamos, ya no estudiamos la palabra, y bueno, y ya todos los planes del Señor se quedan por un lado, si los propósitos del Señor se quedan por un lado, porque estamos trabajando en nuestros propios propósitos. La pena es que Cristo viene por su iglesia. Y cuando Él venga por su iglesia, que nos encuentre trabajando en su obra y no que nos encuentre trabajando en nuestras cosas personales, porque, bueno, acuérdense que el sistema de calificación del discipulado que Él usa es aprobado o descalificado, calificado o descalificado. Y mi sentir y mi mensaje en esta mañana es decirte que yo espero que tú seas calificado. Y si hay cosas que tienes que ir dejando, este ayuno nos está sirviendo para identificar eso. Si tú no estás en el ayuno, pues ten tiempos de oración para presentarte delante del Señor. No te has bautizado, bautízate. Si no te has casado, cásate. Toma los pasos de fe que tienes que tomar. Si no estás tomando tus clases de discipulado, inicia tus clases de discipulado con un compromiso fuerte. Sé fiel al Señor, sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. Perseveremos, sigamos para adelante en el nombre de Jesús. Que la gracia del Señor esté sobre todos nosotros. Permíteme tener una breve palabra de oración y quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro por aquellas personas que han llegado hasta este momento del video. Seguramente están interesados en tomar ese paso de ser de la multitud hacia ser un discípulo. Señor, yo sé que lo han pensado porque hay muchas cosas que tenemos que dejar de este mundo, pero vale la pena. Padre, que tu Espíritu Santo, que los está llamando a seguirte y a servirte, Señor, toque a sus corazones y que ellos puedan responder de una manera especial y que juntos sigamos sirviendo en tu obra, Señor, para gloria de tu nombre. Te damos muchas gracias en este tiempo, Señor, que nos das en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Muchas bendiciones y nos vemos siempre la próxima semana en estos acostumbrados videos. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Muchas bendiciones.